Una parte indispensable del presente estudio, consta del registro de los hechos que marcan los puntos claves dentro de la narración de las escrituras. Para documentar estos hechos, procederemos a diagramarlos en una línea del tiempo que tiene su origen en el momento de la creación del ser humano y que culmina con el inicio del 8º milenio desde la misma. Este parámetro de dividir el tiempo de la creación en 7 milenios, se debe al principio declarado por el Eterno en los siguientes versículos. Salmos 90, 4. Porque 1000 años son para ti como el día de ayer que pasó, como una vigilia de la noche. Segunda de Pedro 3, 8. Pero, amados, una cosa no pasen por alto. Que delante de Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, explicado este principio, procedamos con la diagramación cronológica de las escrituras. Como primer evento cronológico tenemos el reino de Yahweh. Este evento se registra en el día 1 de la creación, es decir, el día que el Eterno crea al ser humano. La intención del Eterno era la de establecer su reino en el mundo. Y este reino debía extenderse a lo largo de la eternidad. Sin embargo, este plan inicial tuvo un pequeño contratiempo, el cual analizaremos a continuación. Ahora, ya estudiamos la etapa del establecimiento del reino de Yahweh. Procedamos al estudio de la siguiente etapa. La caída del ser humano. La caída. En esta etapa, se puede ver cómo ocurre la caída de la humanidad. El libro del Génesis habla de 3 caídas. Primero, la caída del individuo. Segundo, la caída de la sociedad. Tercero, la caída de la cultura. Para entender el concepto correcto de la caída, es necesario identificar que los 3 relatos hablan de lo mismo, aplicado a diferentes niveles. Veamos los siguientes versículos donde se relatan las anteriores. La caída del individuo. Génesis 3, 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y un deleite a los ojos, y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría, tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo, y él comió con ella. En este versículo se ve cómo ocurrió la caída del individuo. La prohibición de comer el fruto, alegóricamente, significa que al hombre no le era permitido aprovecharse del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por ser este fruto apartado para el uso exclusivo de una sociedad, la cual aún no existía. Entonces, ¿cuál fue el error de Adán y Javá? Asumir que podían apropiarse, como individuos, de lo que constituía un patrimonio para la sociedad. Continuemos con los siguientes versículos. La caída de la sociedad. Génesis 6, 5 al 8. Yahweh vio cuán grande era la maldad del hombre sobre la tierra, y como todo plan ideado por su mente no era sino perverso todo el tiempo. Yahweh lamentó haber creado al hombre en la tierra, y se le entristeció el corazón. Yahweh dijo: borraré de la tierra a los hombres que he creado, a los hombres juntos con las bestias, los reptiles, y las aves del cielo. Porque lamento haberlos hecho. Pero Noaj alcanzó el favor de Yahweh. En este versículo se ve cómo ocurrió la caída de la sociedad. La maldad en la sociedad había llegado a un extremo que llevó al Eterno al punto de arrepentirse por haber creado al hombre en un inicio. Los valores y principios toraicos inculcados desde el inicio a cada uno de los hombres había sido opacado por una dominante yetzerara o inclinación al mal, la cual fue alimentada al momento de la caída del hombre como individuo. Y por último, la caída de la cultura. Génesis 11, 5 al 9. Yahweh bajó a ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres, y dijo Yahweh: sí, siendo un pueblo con un solo idioma para todos, así es como han empezado a actuar, entonces nada de lo que se propongan hacer estará fuera de su alcance. Así que bajemos y confundamos allá su idioma, de modo que ninguno entienda el habla del otro. Así los esparció Yahweh de allí sobre la superficie de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel o confusión, porque allí confundió Yahweh el idioma de toda la tierra. Y de allí los dispersó Yahweh sobre la superficie de toda la tierra. Hay que entender, que la cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman.
Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. Pocos saben que el origen de la palabra cultura es realmente hebreo, y viene de dos vocablos hebreos. Kol y Torah, que juntos significan la voz de la Torah. Este hecho revelador nos revela que la cultura original del ser humano, era la que Yahweh, el Dios de Israel, dictó por medio de su Torah o instrucción divina. Un principal atributo de una cultura es su idioma o lenguaje. Su importancia e injerencia en la cultura es tal, que si a una sociedad le modificas su lenguaje, éste perderá su cultura. Por esta razón, el Eterno ha prometido restaurar el único santo lenguaje que un día entregó al hombre, es decir, la lengua hebrea. Veamos el versículo que confirma este hecho. Sofonías 3, 9. Porque entonces haré a los pueblos puros de lenguaje, para que todos invoquen a Yahweh por nombre y le sirvan de común acuerdo. Los sabios de Israel han notado que en este texto, en su original hebreo, están presentes las 22 letras del alefato hebreo, de forma codificada están indicando que el hebreo es lo que es llamado lenguaje puro, por ser una lengua santa. Procedamos a diagramar la siguiente etapa. Primero, tenemos ya diagramado el plan inicial del Eterno, es decir, el establecimiento de su reino en la tierra. Sin embargo, este plan inicial se vio obstaculizado por la caída de la humanidad. Esta etapa se registra dentro del primer milenio de la creación. Las escrituras no ofrecen detalle al respecto, sin embargo los sabios declaran que el ser humano pecó el mismo día que fue creado. Veamos cómo quedaría diagramada la etapa de la caída. Ahora, ya estudiamos la etapa del establecimiento del reino de Yahweh. La caída de la humanidad. Procedamos al estudio de la siguiente etapa. El reino de Israel. El reino de Israel. En esta etapa el Eterno, movido por su grande amor y su naturaleza compasiva, decide establecer a una nación como instrumento, que le servirá para restaurar a toda la humanidad. Esta nación deberá reflejar la imagen y naturaleza del Eterno, lo cual será un requisito indispensable para ser la luz que necesita un mundo que se encuentra en la oscuridad de la ignorancia de la verdad del Eterno. Procedamos al estudio de esta etapa. En medio de un total caos creado por la maldad de la humanidad, el Eterno vislumbra una chispa de luz que llama su atención. En esta época existe un hombre que, a pesar de vivir en un mundo regido por principios humanos o contrarios a los principios otorgados desde un inicio, se esfuerza día a día en guardar la instrucción dada por el Eterno. Veamos este versículo. Génesis 12, 1 al 3. Yahweh le dijo a Abraham: Sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. El nombre de este hombre justo es Abraham y fue el primero de 3 patriarcas que debían ser el germen de las naciones, entre ellas, una nación apartada que serviría como instrumento para la restauración de la humanidad. Cuando este hombre recibe el llamado para seguir al Eterno, le es cambiada su identidad en función del propósito para el cual había sido apartado. El nombre del padre de la nación, que debía ser el instrumento para restaurar a la humanidad, fue Abraham. Veamos el siguiente versículo. Génesis 17, 4 al 7. En cuanto a mí, este es mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Y no te llamarás más Abraham, oh padre exaltado, sino que te llamarás Abraham, oh padre de muchos, porque yo te hago el padre de una multitud de naciones. Te haré extremadamente fértil, y haré naciones de ti. Y reyes saldrán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu linaje por venir, como una alianza eterna a través de las edades, de ser un Elohim para ti y para tu linaje venidero. Luego de muchos años de espera por la promesa declarada por el Eterno a favor de su siervo Abraham, vino la simiente que debía continuar con el llamado del instrumento. El Eterno llamó su nombre Itzhak, también conocido como Isaac. Este hombre es el segundo patriarca de la nación instrumento. Veamos el siguiente versículo. Génesis 21, 12.
Es mediante Itzhak que se perpetuará tu linaje.